Ok, silencio, silencio. El tema que tenemos para hoy es lesión y muerte celular. ¿No? ¿Por qué vamos a acabar el capítulo 2 de Robles? 3 semanas para un capítulo. No te pido. Bueno, lo acabaremos de una vez. Lesión y muerte celular. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero lo que es muerte celular y después los mecanismos por los cuales un tejido muere. Ok, empezaremos hablando de la muerte celular. No es un tema muy largo, pero es un tema que tiene muchas cosas bien importantes. Ya, primero nos acordaremos. ¿Se acuerdan del esquemita que hemos visto de la clase 1, no ven? Está la célula con su homeostasis, sufre algún fenómeno lesivo y lo primero que hace es adaptarse o, si es muy nocivo, directamente un patrón de lesión. La lesión podría ser de dos tipos, ¿no? Lesión celular reversible y lesión celular irreversible. Vamos a comenzar hablando de la lesión celular reversible. ¿Cómo se define esta alteración? Se define como cualquier alteración estructural o funcional inicial o debido a un estímulo transitorio. ¿Ya? Entonces va a ser el primer patrón que sufre una célula antes de lesionarse irreversiblemente, antes de llegar a un fenómeno de muerte. Ahora bien, tiene 5 grandes mecanismos. Para entender esto, simplemente basta con entender cómo funcionaba la célula. Y en cierto modo, lo que vamos a hablar hoy día es muy celular. Muy celular. Bien, nos dibujaremos una célula con sus núcleos, sus membranas, las mitocondrias y su red. Entonces, ¿dónde comienza la lesión irreversible? La lesión reversible. Tiene varios orígenes, ¿no? Pero la causa más importante y la que suele ser también la más frecuente es una causa hipoxémica. ¿Ya? Deja de llegarle oxígeno a la célula. Ok. Entonces, partimos por eso. No nos va a llegar oxígeno. ¿Para qué sirve el oxígeno en la célula, muchachos? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Para? Para nutrir a la célula. La célula come oxígeno. Para la fosforilación oxidativa. Ya, eso es la mejor. Para la fosforilación oxidativa. Para que la mitocondria produzca energía. Para eso sirve el oxígeno. Por eso es fosforilación oxidativa. Porque necesita oxígeno. ¿Ya? No nos llega oxígeno. Si no nos llega oxígeno, ¿qué va a poder hacer la mitocondria? ¿Podrá producir ATP? ¿Qué creen? No. Entonces no hay ATP. ¿Y para qué sirve el ATP en la célula? Para la energía. Ya, proporciona energía a las estructuras celulares. Ok, empezaremos a analizar esas estructuras. La primera, a nivel de la membrana. Aquí encontramos una bomba bien importante, ¿no? Una bomba que intercambia sodio por potasio. ¿Cómo se llama esa bomba? Bomba sodio, potasio, ATP. Ya, ok. Bueno, como no me dice, ¿no? Gasta ATP para poder bombear oxígeno. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la tasa? ¿Quién sabe quién entra y en qué cantidad? Dos moléculas de sodio, 3 moléculas de potasio Salen 2 sodios y entran 3 potasios. Al revés. Al revés, salen 2 sodios y entran 3 potasios. Ah, no. Al revés. Salen 3 potasios y entran 2 sodios. Ya, salen 3 potasios y entran 2 sodios. ¿Sí? Salen 3 potasios y entran 2 sodios. ¿Cuál es la concentración de sodio en el líquido? Salen 2 sodios. De sodio. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? De 135 a 145. ¿Y en el líquido? ¿En el líquido intracelular? Ya, de 10 a 12, hasta 15 damos 10. Si fuera esto, no necesitaríamos esta bomba, ¿no? Porque habría más sodio aquí, menos sodio aquí y entraría por difusión. No puede ser así. Tiene que ser al revés. Va a sacar sodios afuera y va a meter potasios adentro. Ya. Pierde 3 sodios y gana 2 potasios. Bomba electrógena, etc. Tiene un debido beneficio, ¿no? Ya. Ahora bien, normalmente esto es lo que hace la bomba con energía. Pero ahorita, ¿en qué situación estamos? No hay energía. Si no hay energía, esta bomba no funciona. Y si no funciona, ¿qué va a pasar con el sodio? El sodio se va a acumular dentro de la célula, ¿no? Debe tener acúmulo de sodio. Va a aumentar. Ahora bien, fórmula de la osmolaridad. ¿De quiénes dependía la osmolaridad de cualquier concentración? Sodio, glucosa y ácido. Glucosa y urea o nitrogenuro hidroxélico. Excelente.
Estoy reteniendo sodio. Si estoy reteniendo sodio, ¿quién más se va a quedar aquí? ¿Quién le va a acompañar al sodio? El agua, exacto. Voy a tener un acúmulo de agua. Y como tengo acúmulo de agua, voy a llegar a un fenómeno conocido como edema intracelular. Ahí es donde comienzan los problemas. No se olviden que la sodio, potasio, ATPase es también una bomba osmótica, ¿no? Debido a este juego que hace con el sodio. Entonces, dado que el sodio se acumula el agua, y si se acumula sodio y agua, tengo mayor líquido dentro de mi célula, edema intracelular. Eso morfológicamente se traduce en un cambio conocido como tumefacción. Tumefacción o vacuolización. Tumefacción porque mi célula se va a hacer más tumefacta, se va a hinchar. Vacuolización porque voy a retener mucho líquido y los organelos van a comenzar a separarse. Y como se separan, morfológicamente me originan unas estructuras conscientes como las vacuolas. En términos morfológicos de vacuolización. Ok, ya hemos llegado a la primera alteración, ¿no? El primer cambio. Tumefacción generalizada. Ya. ¿Qué más pasa? El agua se va a acumular dentro de la célula y va a comenzar a depositarse dentro de los mismos organelos, sobre todo dentro de dos. Uno, que es el más importante para mantener el volumen intracelular, el RER, y otro que se encarga de clasificar y empaquetar todo este procesado que realiza el RER, ¿no? Un aparato de Golgi. Entonces, esta agua se acumula dentro de estos compartimientos, dentro del RER y dentro del Golgi. ¿Quiénes se encontraban encima del RER? ¿Qué organelo? Ribosomas. Los ribosomas, exacto. ¿Pero tenemos ribosomas sueltos? No. Los ribosomas están agrupados, ¿no? ¿Cómo se llaman esas agrupaciones? No, la riboforina es la que ancla el ribosoma a la membrana. Polisomas. Los polisomas. Entonces, tengo ahí varios ribosomas que están agrupados dentro de los polisomas. Llega el agua y el agua, ¿qué va a hacer? Va a separar todo eso. Mis polisomas se van a disociar. Hay una disociación de los polisomas. Y como hay disociación de los polisomas, ¿podré sintetizar proteínas? ¿Para qué sirven los ribosomas? Síntesis de proteínas. ¿Y para qué sirven los polisomas? Para sintetizar proteínas grandes. Porque no se olviden que una proteína llega a tener hasta 1000, 10.000 aminoácidos. Entonces, debido a que llega una gran cantidad de agua aquí, estos polisomas se separan. Y si se separan, disminuye la síntesis proteica. Y aquí tenemos otra potencial fuente de daño para llegar a la lesión irreversible, ¿no? Ya tenemos dos. Por un lado, tumefacción y por otro, disminución de la síntesis proteica. Y eso se explica a través del edema del RER y el edema del aparato de Golgi. ¿Qué más tenemos? Ya. No hay energía. Si no hay energía, ¿qué va a hacer la célula? Va a decir, ok, no tengo energía, me muero. No, tiene una vía de escape. ¿Cómo se llama esa vía metabólica alternativa en la que la célula no gasta oxígeno? Ya, respiración anaerobia. Esto, utilizando oxígeno, lo que ocurre en la mitocondria es la base de la respiración anaerobia, ¿no? Pero, en el caso de que no tengamos oxígeno, la célula tiene un mecanismo de escape, la respiración anaerobia o el metabolismo anaerobio. ¿Alguien sabe en qué consiste el metabolismo anaerobio? No. Está por ahí, pero no es gluconeogénesis. ¿Hacíamos glucólisis? Formación de cuerpos cetónicos. No, los cuerpos cetónicos son cuando se van a metabolizar lípidos. Hay glucólisis y esa glucólisis no termina en la acetilcoenzima A, que normalmente hace el metabolismo aerobio, sino que termina en un ácido. No se olviden que es una reacción de fermentación. Ácido láctico. Ácido láctico. En el metabolismo anaerobio, esa glucosa se va a convertir en ácido láctico. ¿Y el ácido láctico qué es? Un ácido. Los ácidos tienen pHs altos o pHs bajos. pHs bajos, exacto. Entonces, dentro de mi célula va a bajar el pH intracelular y voy a llegar a un estado de acidosis intracelular. Tercer mecanismo que nos va a llevar a la lesión irreversible. Fíjense que ya tenemos tres. Ok, y eso también se basa en la glucólisis anaerobia. ¿Qué más? La única bomba que trabaja con ATP es la sodio potasio ATPasa. No, tenemos también otras bombas, ¿no? Hay bombas de potasio, bombas de flor, etc. Una bomba que es bien importante son las bombas de calcio. Las calcio ATPasas.
Lo mismo. No hay ATP, ¿la bomba funcionará? ¿Qué creen? No funciona. Como no funciona, el calcio que normalmente tiene que salir, ¿qué hace? Se acumula. Aumenta la calcemia intracelular. Y si aumenta la concentración de calcio, este va a activar a las enzimas dependientes de calcio, que son varias: fosfolipasas, proteasas, endonucleasas. Son enzimas de degradación las que dependen del calcio, ¿ya? Y como se están activando, ¿qué van a producir? Degradación. Van a comenzar a degradar componentes de la célula. Eso lo vamos a ver cuando toquemos la lesión irreversible. Ya. Y por último, algunas células, sobre todo aquellas que tienen metabolismo graso, se encargan del metabolismo lipídico, muchas veces almacenan una gran cantidad de ácidos grasos en su citoplasma. Ácidos grasos, los cuales lo van a convertir en triglicéridos, en otros lípidos, etc. Pero para realizar ese metabolismo, ¿qué necesitan? Energía, ATP. Y en la lesión reversible no hay energía. Si no hay energía, estos ácidos grasos, ¿qué van a hacer? Se van a acumular dentro de la célula y me van a dar origen a otro cambio, el cambio graso, el famoso cambio graso, también conocido como esteatosis, un proceso de esteatosis celular. En esto, bueno, sobre todo esto, ¿quiénes van a ser? Van a ser los hepatocitos, ¿no? La célula que más sufre por este cambio graso. Ok, pero estos otros 4 grandes mecanismos son comunes a todas las formas de lesión celular reversible. Ya, esto es la lesión reversible. Fíjense que es bien lógico, simplemente entender cómo funciona la célula. Morfológicamente, cualquier patrón de lesión reversible se observa como un patrón conocido como degeneración. Mi célula está comenzando a presentar fallos, alteraciones funcionales, pero todavía no ha muerto. Si intervengo oportunamente, esta degeneración cambia y recobro la vitalidad normal de la célula. Morfológicamente, existen 4 grandes patrones de degeneración. La degeneración hidrópica, también conocido como degeneración vacuolar o tumefacción turbia, que bueno, ya entenderán de dónde viene el término de vacuolización y tumefacción, ¿no? Es el que predomina en este patrón de degeneración. Segundo tipo, la degeneración hialina. Después tenemos a la degeneración mucoide y por último a la degeneración grasa, aunque actualmente se lo define como cambio graso, más que como degeneración grasa. Cambio graso o esteatosis. Bien, de esos 4 patrones vamos a hablar en la práctica. Vamos a ver a piezas, placas, vamos a hacer preguntas, etc. Así que, en cuanto a lo teórico, esto es lo que está por detrás de la lesión reversible. Ya, vamos con la morfología. A ver, ¿qué tejido es este? ¿Cómo es? ¿Cómo es, nada? Nada. A ver, ya, de modo, elegimos una víctima entonces. Compañero, ¿usted, ¿quién no le cae? Elija uno o va a ser usted. Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Hay 2 Sebastián. Hay 2 Sebastianes. Ya, bueno, un Sebastián está por ahí. ¿Qué Sebastián está por ahí? ¿Los dos? Ya, ¿quién? ¿El de chompita negra o el de chompita pluma? De chompita negra, ya. Sebastián de chompita negra. ¿Cómo es, Sebastián? ¿Qué tejido es ese? ¿Nada? ¿Quiere decirlo? Pero dígalo, ¿qué es? ¿Y si se equivoca? A ver, le bajamos 5 puntos, 10 puntos. Según la gravedad del error, ¿no? ¿Cómo es? El túbulo renal. Claro, ¿cuánta cosa puede ser? Los túbulos del riñón. Túbulo renal. Ya. Túbulo renal normal, histológicamente adecuado, degeneración reversible, ¿no? Fíjense cómo el citoplasma se está haciendo más claro, más blanco. ¿Por qué? Porque ahí se está acumulando el agua.
Estas manchitas blancas, esas son las vacuolas, por eso se llama degeneración vacuolar. Fíjense cómo hay alteraciones en la morfología, en la macroestructura, y algunas células empiezan a hacerse mucho más eosinófilas, más rosadas. Eso es porque están juntando todas las proteínas ahí adentro, ¿no? Como hemos visto, el metabolismo proteico está alterado. ¿Todavía las células son viables? Sí, todavía las células tienen núcleo, ¿no? Eso nos marca la viabilidad celular. Lo cual vamos a ver que es diferente después en la lesión irreversible. Ya. A nivel ultraestructural, ¿qué encontramos? Alteración de la membrana celular, alteración del ribosoma, de la mitocondria, de los orgánulos membranosos, y empieza a haber daños a nivel de la morfología que tiene normalmente la célula. Bien. Ok, eso en cuanto a la lesión reversible. Ahora bien, si es que este estímulo persiste en el tiempo, mi lesión deja de ser reversible y se convierte en una lesión irreversible. Hablar de lesión irreversible es hablar de sus dos grandes componentes, dosis y necrosis. ¿Ya? Vamos a empezar hablando de la necrosis, que también está más asociado a la lesión irreversible. La necrosis. ¿Cómo definimos a la necrosis? La necrosis va a ser todo proceso patológico secundario a una lesión grave, una lesión no esperada, ¿no? Que termina en la muerte celular. Ok, para entenderla, volvemos a nuestro dibujo de la célula. Ok, la gran pregunta es, ¿a partir de cuándo una lesión deja de ser reversible y se convierte en irreversible? Eso ocurre a partir de la presencia de los marcadores de irreversibilidad. Esos marcadores son el daño irreversible en la membrana celular, porque hasta ahora hemos hablado de bombas, ¿no? Pero no hemos hablado del daño estructural en la membrana. Y el segundo es el daño irreversible a nivel de la mitocondria. El daño mitocondrial. Ya, de la membrana vamos a hablar después, dentro de los mecanismos de la lesión, pero es importante que ahora entendamos que, producto de que la membrana se daña, se altera su función principal. ¿Cuál es la función principal de la membrana celular? Ya, protección y eso está bien. Permeabilidad. Es una membrana semipermeable y altamente selectiva. Producto de este daño se altera esa selectividad y se altera la permeabilidad. Por lo tanto, cosas que normalmente deberían estar adentro van a comenzar a salir. Porque tengo espacios en mi membrana, no tengo puntos de daño. Y cosas que normalmente están afuera van a comenzar a entrar. Ok. En el daño mitocondrial. La mitocondria va a comenzar a sufrir cambios, sobre todo ¿dónde? Sobre todo a nivel de la membrana mitocondrial externa. ¿Ya? Se forman una suerte de poros, de aberturas a nivel de su capa externa. ¿Ya? De modo tal que, lo mismo, van a comenzar a salir cosas fuera de la mitocondria y van a comenzar a entrar cosas a la mitocondria. ¿Ya? Ok, ¿qué más? Aquí ya va a ocurrir un fenómeno de desnaturalización proteica. ¿Qué es desnaturalización proteica, muchachos? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las estructuras, las conformaciones que tiene una proteína? No. Su conformación. Tiene una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿verdad? La proteína va a ir sufriendo ciertos cambios a fin de llegar a su morfología definitiva. Y solamente en esa forma es como funciona. ¿Ya? En la desnaturalización proteica esa forma se altera. Y producto de ello, llego a tener un fenómeno de condensación proteica. Mis proteínas no están funcionando, entonces ¿qué hacen? Se agregan, se condensan en una sola masa, en una sola pelota. Y producto de ello, en la microscopía que vamos a observar, un aumento de la eosinofilia celular. La célula se hace mucho más rosadita, como lo están mirando allá, ¿no? Fíjense que son células bien rosadas, porque están cargadas de proteínas desnaturalizadas. ¿Qué más? Hemos dicho que se ha alterado la permeabilidad, ¿no? Muchas de esas proteínas, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a salir. Como la membrana se ha alterado, ya no hay nadie que les controle. Salen, ¿y dónde van a aparecer? Van a aparecer en la circulación, en los capilares, en los vasos sanguíneos. Bien.
Y producto de ello van a poder ser detectados en un estudio de laboratorio. ¿Ya? A ver, si les digo lipasa y amilasa, ¿a qué órgano les suena? Páncreas, excelente. Si les digo troponinas y creatinina quinasa, ¿a qué órgano les suena? Riñones, no. Renales tampoco. ¿Cómo es? ¿En qué estructura histológica había troponina? En el músculo, ¿ya? Y creatinina quinasa, CPKMB, en el músculo cardíaco, ¿ya? Todas esas moléculas que hemos estado contando, lipasa y amilasa, troponinas, CPKMB, son proteínas que normalmente están aquí adentro, dentro de la célula, y producto de la lesión irreversible, salen y aparecen en la circulación sistémica. Nos están avisando de que le está pasando algo a ese órgano. ¿En qué situación aparece lipasa y amilasa en la sangre? Por ejemplo, en una pancreatitis. En una pancreatitis hay daño de las células pancreáticas, y como hay daño de las células pancreáticas, se libera lipasa y amilasa. Troponina y CPKMB, típicos marcadores del infarto agudo del miocardio. Lo mismo. En el infarto del miocardio, el miocardiocito muere, y como está muriendo, está liberando esas proteínas al exterior. Eso se conoce como biomarcador. Son biomarcadores. Y si alguna vez han visto una hoja de solicitud de laboratorios, hay varios biomarcadores, hay 1 kilo de moléculas. Todos ellos deben su explicación a este fenómeno, a que se está rompiendo la membrana, y como se rompe, esas proteínas que normalmente están dentro de la célula salen al exterior. Es la base de ese estudio de laboratorio. Ok, ¿qué más? Aquí me estaba olvidando algo. Producto del daño mitocondrial y de la lesión de la membrana, van a salir 2 moléculas. Va a salir el ATP, y por otro lado van a salir moléculas mitocondriales. Salen fuera de la mitocondria y aparecen en el citoplasma. Y del citoplasma van a salir y van a aparecer en la sangre. ¿Y en la sangre quién los va a detectar? Los va a detectar el sistema inmunitario, ¿no? Sobre todo los macrófagos, los monocitos macrófagos. ¿Y qué hace el macrófago? El macrófago dice, ¿por qué hay ATP en la sangre? ¿Por qué hay un pedazo de mitocondria nadando dentro de este capilar? Esto no es normal, es raro. Algo raro está pasando aquí, dice el macrófago. ¿Y el macrófago qué hace? Induce una respuesta inflamatoria. Inflamación. La inflamación es un fenómeno característico de la necrosis. Cualquier lesión necrótica se va a acompañar de una respuesta inflamatoria. Bien. Ok. Bien. Por último, ¿qué más tenemos? Tenemos un fenómeno de digestión enzimática. ¿A qué se le ocurre? ¿Cuál sería el mecanismo por el que hay digestión enzimática en la necrosis? Ya está por ahí. Muy bien. No se olviden que dentro de la célula que hay unos organelos, ¿no? El sistema vesicular. Sobre todo nos interesa hablar de uno, el lisosoma. ¿Se acuerdan cómo estaba formado un lisosoma? Por peroxidasas. No, ese es el peroxisoma. Ya, excelente. Por hidrolasas ácidas. Hidrolasas ácidas que están en el interior del lisosoma. Y por una membrana lisosomal. ¿Qué hemos dicho que ocurre en la lesión irreversible? Hay daño en las membranas, daño en la membrana celular, daño en la membrana mitocondrial, y también va a haber daño en la membrana lisosomal. Si esta membrana lisosomal se daña, ¿qué van a hacer las hidrolasas? Van a salir fuera del lisosoma. ¿Y dónde van a pasar? Al citoplasma. ¿Y se acuerdan para qué servían esas hidrolasas en el lisosoma? Para degradar sustancias, destruir todo lo que tocan. Lo estamos soltando dentro de la célula. ¿Qué creen que le van a hacer a la célula? La van a destruir. Van a comenzar a comerse los organelos, los nutrientes, el citosol, etc. Y finalmente la célula va a llegar a morir. Ese fenómeno se conoce como degradación o destrucción enzimática, porque está mediado por las enzimas del lisosoma. En algunos textos lo van a encontrar como autólisis. Bueno, aunque el término autólisis en realidad está más referido a los suicidios. Pero bueno, el término correcto sería digestión enzimática. Ya. En la parte morfológica, ¿qué vamos a encontrar? Su correlación morfológica es la necrosis nomás. Necrosis. ¿Cuántos tipos de necrosis existen? 7 grandes patrones morfológicos. Tenemos a la necrosis coagulativa,
Después, y ahora la gangrenosa está por aquí abajo. La necrosis de licuefacción o licuefactiva. La necrosis grasa. ¿Qué más? La necrosis fibrinoide. ¿Cómo es? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? ¿Cuál? Necrosis gaseosa. Gaseosa con C y gaseosa con G. Hay esos dos grandes patrones. Suenan casi lo mismo, pero son cosas radicalmente diferentes. Gangrenosa, gaseosa con C y gaseosa con G. Lo mismo, en el laboratorio vamos a hablar de eso, vamos a mirar placas, piezas, vamos a hacer preguntas, etc. Y vamos a hablar de la parte morfológica. Ok, ¿qué observamos a la microscopía? Este mismo túbulo, fíjense cómo aquí está empezando a tener un daño irreversible, ¿no? Se altera la membrana, el núcleo pierde su conformación, se deposita una gran cantidad de proteínas, eso va a dar origen a la tensión eosinófila que caracteriza estos patrones de lesión. Muchas de sus proteínas se liberan a la sangre y aparecen en la circulación plasmática. Ya. En la microscopía electrónica, ¿qué vamos a encontrar? Pues prácticamente una distorsión completa de la célula, ¿no? Se liberan vesículas, se altera la conformación de la membrana, etc. Ya, una gran cantidad de cambios morfológicos. Ya, aquí vale la pena hablar de, dentro de la morfología, de dos cambios que son bien importantes. Tenemos por un lado los cambios de la membrana, la degradación, ¿no? Destrucción, etc. Y por otro lado, los cambios nucleares. Los cambios del núcleo. ¿Ya? El núcleo, en un proceso necrótico, va a seguir un curso pasando a través de tres distintas etapas, ¿no? Se conocen como la cariólisis, la pignosis y la cariorexis. Cariólisis, pignosis y cariorexis. Bien. Normalmente mi célula tiene su núcleo con su cromatina bien condensada, ¿no? Nos digo que es heterocromatina, eurocromatina, etc. La cromatina está ahí, dentro de la célula. Bien. ¿Qué va a pasar en la cariólisis? En la cariólisis se destruye esa cromatina, ¿ya? Se degrada la cromatina. ¿Y cómo se observa? Se observa como una célula que va a tener su cromatina fragmentada, separada, dispersa dentro del núcleo, ¿ya? Esto tiene una explicación bioquímica. Recuerden que una de las enzimas activadas por calcio son las endonucleasas. Las endonucleasas degradan ADN, ¿ya? Degradan. Ok, después aparece la pignosis. En la pignosis, esta cromatina que se ha destruido se condensa, y se condensa en un solo puntito de cromatina condensada. Y por último, en la cariorexis, rexis quiere decir degradación, en la rexis vamos a encontrar la degradación o destrucción del núcleo. El núcleo desaparece en la cariorexis. Y como desaparece, pues todo el material genético se libera y se confunde con el resto de proteínas que integran el citoplasma. También fragmentación nuclear, porque eso es lo que pasa, el núcleo se fragmenta, la membrana nuclear se rompe, y como se rompe, el núcleo desaparece en su conformación. Entre estas células de aquí, en el cariorexis, no, ya no hay núcleos, directamente ya no hay núcleos. Esta de aquí, ¿qué cambio está viendo? Una pignosis, ¿no? Fíjense la intensidad que tiene el núcleo a nivel de su interior. Esta de aquí también, ¿no? Una pignosis. Ya. Ok. Ese es el gran mecanismo de la necrosis. Hablaremos de otro mecanismo que es igual de interesante y también importante. La apoptosis. Hablaremos de apoptosis. A ver, bueno, todos vamos a ver qué quiere decir apoptosis, ¿no? ¿Qué quiere decir apoptosis? Célula programada, exacto. ¿Y qué entienden por programada? Porque muertes celulares sabemos lo que es, pero ¿qué es programada?
Ya, se tiene que seguir unos pasos, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar después y eso está controlado bajo ciertas secuencias moleculares, secuencias bioquímicas. Ya. Entonces, la apoptosis es, dicho, el proceso de muerte celular regulado. Puede ser de dos grandes tipos, ¿no? Tenemos apoptosis fisiológica y patológica. ¿En qué situaciones ocurriría apoptosis fisiológica? ¿Necesito? En la embriogénesis. Cuando estamos en la etapa embrionaria. Ya, exacto, cuando estamos en el desarrollo, ¿no? Hay estructuras que tienen que desaparecer, otras que vuelven a aparecer, ¿no? La mitocola, el producto fibroso, etc. Ese es un ejemplo de apoptosis fisiológica, ¿no? Ya. ¿Qué más? Cuando disminuye una señal de supervivencia. Esa es una causa para apoptosis fisiológica, ¿no? Por ejemplo, los órganos hormonodependientes, ¿no? Si dejan de tener hormonas, ¿qué van a hacer los órganos? Se van a hacer más pequeños, se van a atrofiar y cuando se atrofian, hacen apoptosis. Recuerden que la apoptosis es el mecanismo de disminución de células en la atrofia. Ya. ¿Qué más? Cuando ya han cumplido su función, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita tengo una infección, yo que sé, una infección por COVID, digamos, mis linfocitos van a proliferar, van a aumentar su número para responder a esa infección. Pero yo me sano, paso la infección, necesitaré mantener tantos linfocitos contra el COVID. Ya no, solamente necesito linfocitos de memoria. Todos los demás van a hacer apoptosis. Ya han cumplido su función, ya no son necesarios. En el timo pasa lo mismo, ¿no? El timo se encarga de madurar los linfocitos T y después sus células hacen apoptosis, porque ya han cumplido su función. Ya. La patológica. La patológica cumple todos los fenómenos en los cuales se eliminan células dañadas. Entre ellos muchos de los ejemplos que hemos descrito en la parte de atrofia patológica, así como células que han presentado alteraciones en su material genético, ¿no? Yo qué sé, tengo una célula que se está duplicando y su material genético se ha duplicado mal, ¿qué necesito que haga esa célula? Que se muera, ¿no? Necesito que prolifere así. La célula misma llega a un proceso de apoptosis. Ya. Para hablar de apoptosis hay que hablar del gran mediador de este proceso. Una sustancia conocida como las caspasas. Las caspasas. Bien. El mismo nombre nos está diciendo qué es lo que hace. Las caspasas son proteasas. Proteasas. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estimular o van a trabajar con proteínas, ¿no? Van a activar proteínas. Proteasas. ¿Qué aminoácido van a buscar en una proteína? Un ácido aspartico. Actúan sobre el aspartato. Y en su conformación molecular incluyen un residuo de cistina. De ahí viene la C. Así de cistina. Ok, Sermano nos está diciendo básicamente que son proteasas. Son moléculas o enzimas que van a activar o inactivar ciertas proteínas. ¿Ya? Las caspasas se clasifican en dos grandes grupos. Caspasas de iniciación y caspasas de ejecución. Las de iniciación van a ser las que detectan el estímulo o la señal inicial y van a activar a los mensajeros para que se activen las caspasas de ejecución, que son las que finalmente van a llevar a cabo el proceso de la apoptosis. Bien. ¿Cuántos tipos de apoptosis existen? Existen dos grandes tipos. Tenemos la apoptosis por vía intrínseca y la apoptosis por vía extrínseca. La apoptosis por vía intrínseca también recibe otro nombre. Se le conoce como apoptosis mitocondrial. Y el nombre ya es bien sugestivo de quién va a ser el gran actor aquí, ¿no? La mitocondria. Como hemos visto, producto de los estímulos lesivos, etc., una célula empieza a sufrir cambios a nivel de su mitocondria. ¿Ya? Y resulta que la mitocondria no solamente produce energía, sino que también tiene las secuencias para iniciar la apoptosis. Tiene los compuestos para desencadenar un proceso apoptótico. Sobre todo contiene uno, el citocromo C. ¿Alguien se acuerda dónde encontrábamos citocromo C en la mitocondria? ¿Cómo es? Citocromo C, exacto. Tenemos la membrana mitocondrial interna, la membrana mitocondrial externa, y entre los dos el espacio intermembrana, ¿no? Ahí es donde está el citocromo C. ¿Qué hemos dicho que había en los procesos de lesión irreversible?
daño en la membrana mitocondrial externa. Entonces, con esta membrana sufre daños, ¿qué va a hacer el citocromo C? Sale, se libera y aparece en el citoplasma. Y listo. Aparece el citocromo C y va a empezar la fiesta, ¿no? Los grandes mediadores de esta vía intrínseca son una secuencia de moléculas conocidas como la vía BLC. BLC. Es un gen bien importante, está implicado en un tipo de linfoma de células B. Ok, la vía BLC tiene tres tipos de compuestos. Compuestos antiapoptóticos, proapoptóticos y reguladores. En el RAMES están sus nodos moleculares. Un antiapoptótico, el más importante es el BCL2. Los proapoptóticos, la vía BAX y la vía BAC. Y dentro de los reguladores, el BAD, el PUM, el BID, etc. Bien. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en una célula? En una célula que no está sufriendo daño, los que controlan, los que tienen el control son los antiapoptóticos, ¿ya? Por eso es que la célula no se apoptosis de manera espontánea. Pero cuando ocurre un fenómeno lesivo, lesión, el citocromo C va a salir y ¿qué va a inducir? Va a inducir el aumento de los reguladores. Los reguladores salen y dicen, no están yendo muy bien las cosas, que se muera nomás esta célula. Y van a activar a los proapoptóticos. Ahí es donde comienza el show, ¿no? Sale el BAX y sale la VAC. Como salen ellos, aumentan la permeabilidad de la membrana, sale el citocromo C. Y este citocromo C va a activar a una molécula que se conoce como el APAF1. El factor inductor de apoptosis. Ok. ¿Este qué va a hacer? Este va a venir a activar a la primera caspasa. La caspasa, ¿cómo es? ¿Quién sabe? ¿Qué caspasa es la que viene en la vía intrínseca? ¿Ah? La caspasa 9. La caspasa 9. Esta caspasa 9 es una caspasa de iniciación. Esta ya se ha dado cuenta de que están pasando las cosas mal y dice, ok, iniciaremos la apoptosis. Esta caspasa 9 va a venir a activar a la caspasa de ejecución, que es la caspasa 3. Caspasa 3. Y la caspasa 3 ya va a inducir todos los daños que corresponden a la apoptosis. Listo, la célula muere. Ok, así es como ocurre la vía intrínseca, ¿no? Altamente dependiente de la mitocondria. Ahora bien, el nombre intrínseco, ¿qué nos suena? Que viene algo de adentro, desde dentro de la célula, la mitocondria. En la extrínseca, ¿qué creen que pasará? Exacto, el estímulo nos viene de afuera, ¿no? De afuera. Resulta que la célula a nivel de su membrana tiene varios receptores, ¿no? Uno de los más interesantes es el que participa en esta vía extrínseca. Se conoce como el receptor de la vía FAS. De la vía FAS. O el CD95. Bien. El receptor FAS. Ok. Cuando alguien activa esta vía FAS, la estimula, resulta que este receptor le manda la información para crear un conjunto de proteínas, un conglomerado de proteínas que se conoce como la FAT. La FAT. O el dominio de apoptosis celular, ¿no? Y este FAT va a ser el que finalmente active a otra caspasa. En este caso la caspasa 8. Que va a ser la caspasa de iniciación. La iniciación por la vía extrínseca, ¿no? Y finalmente esto viene y activa las caspasas de ejecución, caspasas 3 y 6, y la célula muere. Bien. Ahora bien, ¿cuáles serían grandes gatillantes de este FAS? ¿Quiénes podrían venir y activar a la célula para que se suicide? Bueno, es un mecanismo que se utiliza mucho en el sistema inmune. ¿Se acuerdan qué tipo de linfocito era el encargado de la inmunidad celular? ¿De qué? Hay NTs, ¿no? TH1, TH2, TH17. Ah, el CD4. El CD4 es el TH. ¿Cuál era el otro que no es CD4? ¿Cómo es que se llama el otro linfocito T? Porque no es CD4. El CD8. CD8 también conocido como linfocito T citotoxico.
tóxico. ¿Por qué creen que se llama citotóxico? Porque este va a venir a matar a las células. ¿Y cómo las mata? Haciendo este mecanismo. Es el mecanismo con el que trabaja el linfocito T citotóxico. Cuando el linfocito T citotóxico detecta que una célula está infectada por un virus, digamos, o que esta célula se está volviendo tumoral, dice, ok, tú ya no sirves para vivir, morite. Viene, le aprieta el botón y la mata. Y se muere. ¿Listo? Y además, es una vía bien importante en la regulación del control tumoral y de la respuesta antiviral. Ya. Ok. Queríamos hablar de esto. Bien. Ok. Ya tenemos nuestras caspasas activadas. Las dos, sea cual sea la vía, van a terminar en la muerte celular, ¿no? ¿Y esa muerte celular a qué se debe? Se debe a que, en primer lugar, la membrana celular va a comenzar a sufrir distintos cambios, ¿ya? Se expresa un fosfolípido que normalmente se encuentra en la cara interna de la membrana celular. A ver, ¿qué fosfolípidos se encuentran en la cara interna de la membrana? Creo que se los han preguntado en la tele nuestro, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuáles eran fosfolípidos de la cara interna de la membrana? Eso es de la cara externa, esfingolípidos. La fosfatidilinositol. El fosfatidilinositol ya es uno, otro. Fosfatidilcolina y el último, el que nos interesa, fosfatidilserina. Fosfatidilserina. Este normalmente está dentro de la célula, pero producto de la activación de las caspasas, esta fosfatidilserina aparece afuera, se expresa afuera. Y como se expresa afuera, los que están circulando por ahí, que son los macrófagos, dicen, ah caray, esta célula quiere que la mate, me está mostrando la señal para que la destruya. Entonces, ¿qué hago? Cumpliré su deseo, ¿no? La mataré. Y va a venir y la va a fagocitar, y la va a destruir. ¿Ha necesitado traer a todo el sistema inmune, liberar citocinas, hacer inflamación para eso? No, es un proceso bien regulado. En la apoptosis no hay inflamación. Una diferencia bien importante respecto a los procesos de necrosis, ¿no? Este proceso de fagocitosis de una célula en proceso de apoptosis se conoce como heterocitosis. Ahora me está cargando. Bien. En la parte morfológica, ¿cómo se mira una apoptosis? ¿Se podrá mirar? Creo que sí, se puede mirar en esta parte, la parte final de la misma. Morfológicamente, esto se observa como un cuerpo apoptótico. ¿Cómo es un cuerpo apoptótico? Es una célula que está disminuyendo su tamaño, se hace chiquitita, chiquitita y condensa su número. En el Robbins le pone como que está haciendo un proceso para expresar señales de cómeme. ¿Qué es lo que hace? Se hace más chiquitita para que al final este venga y se lo coma de un bocado. Y no necesite de realizar las cosas. Ya. Ok. Bien, iguales. Ok. Trabajamos con lo que tenemos. Ya, eso sería la necrosis y la apoptosis. Son los dos grandes mecanismos de muerte celular. ¿Hay otros más? Sí, hay otros más, ¿no? Que por lo menos tenemos que conocer de nombre, si bien no hay que conocerlos a fondo. El primero, hay una mezcla de los dos. Necroptosis. Necroptosis. Sería un buen nombre, ¿no? Pero es mejor necroptosis. La necroptosis comparte rasgos morfológicos y bioquímicos de la necrosis, pero está regulada. Está regulada. Es una vía regulada con los mismos cambios de la necrosis, esa es la diferencia. De manera fisiológica, ¿dónde encontramos eso? En las placas de crecimiento óseo, ¿no? Durante el desarrollo óseo. De manera patológica, en los cánceres, las enfermedades degenerativas, etc. Otro término, la ferroptosis. ¿Qué quiere decir ferro? Hierro, exacto. Es un proceso de muerte mediado por hierro. ¿Ya? Por hierro. Ahorita vamos a ver por qué el hierro llega a producir lesión celular. Después, tenemos a la piroptosis. ¿Qué quiere decir el prefijo piro? Fuego. Fuego, exacto. ¿Será que aquí quemamos a la célula? No, sino que hay inflamación. Inflamación con la activación de una interleucina, la interleucina 1.
Resulta que el otro nombre de la interleucina 1 beta es caspasa 1. O sea que al ser parte de las caspasas también llega a mediar este tipo de respuestas en el curso de infecciones. ¿Ya? Y por último, uno que se ha estudiado bastante, y si alguno ha leído del ayuno intermitente, es la base de ese, ¿no? La autofagia, los mecanismos de autofagia. Una vía que está también regulada por genes, los genes ATG. En esta vía la célula sufre un fenómeno de estrés, un fenómeno de lesión, ¿y qué empieza a hacer? Empieza a englobar porciones de su citoplasma y las degrada para quedarse con esos nutrientes. Se come ella misma, ese proceso de autofagia. Ya. Ok, eso es la lesión reversible e irreversible. Para terminar, vamos a hablar de los mecanismos que están detrás de estas formas de lesión. Esto. Hablaremos de los mecanismos de lesión celular. Lo que decíamos, ¿no? La lesión celular tiene tres grandes mecanismos. El primero, daño de la membrana celular. Si se daña mi membrana, la principal característica que se altera es su permeabilidad. Causas para que se dañe la membrana celular. Bueno, una bien importante, ¿no? El daño mediado por especies reactivas de oxígeno, EROS. Ahorita vamos a hablar de los EROS. EROS quiere decir especie reactiva de oxígeno. Ya. Otro. Como hemos visto, no hay energía. Si no hay energía, ¿creen que puedo sintetizar fosfolípidos? No, entonces disminuyen los fosfolípidos de la membrana. Y por el contrario, habíamos visto que entra el calcio, ¿no? El calcio activa unas enzimas que son las fosfolipasas. Las fosfolipasas degradan fosfolípidos. Degradan fosfolípidos. Ya, bueno. Ok, daño mitocondrial. Ya hemos hablado del daño mitocondrial, ¿no? Simplemente vamos a puntualizar un fenómeno más. Aparte del de la apoptosis, del daño de la membrana, etc. Resulta que la mitocondria, no se olviden que tiene que trabajar con oxígeno para llegar a cumplir sus funciones, ¿no? Como la mitocondria de repente deja de funcionar, se queda con varios oxígenos en su interior y esos oxígenos inducen un daño mediado por especies reactivas de oxígeno, ¿no? Que se han quedado en el interior de las células. Bien. Y uno de los más interesantes, el daño mediado por especies reactivas de oxígeno, el estrés oxidativo. Bien, hablaremos del estrés oxidativo. Para hablar de estrés oxidativo es importante primero recordar nociones básicas de química, que era un radical libre, muchachos. ¿Cómo es? Química inorgánica básica, ¿qué es un radical libre? La definición química del radical es toda aquella molécula que tiene un electrón libre o no apareado en su último orbital. ¿Ya? Es decir, tiene algo que no se ha emparejado con nada y como está libre, quiere ver con qué lo empareja. ¿Ya? Más o menos como cuando, yo qué sé, es como esas personas que terminan, lo primero que hacen, ¿qué es? Ir a una fiesta y meterse con lo primero que encuentran. Más o menos así es el radical libre, más o menos, sigue el mismo mecanismo. Como el radical libre está solito, no tiene nadie con quien emparejarse, ¿qué hace? Se empareja con lo primero que encuentra. Se va a emparejar con el fosfolípido y va a hacer peroxidación lipídica y daña el fosfolípido. Se empareja con la proteína, con el ADN, con distintas moléculas y termina produciendo daño. ¿No? Los que más nos interesan son las especies reactivas de oxígeno, que son tres. Proceden del, como se nos indica, ¿no? Proceden del oxígeno. Tenemos un oxígeno molecular. ¿Cuántos electrones tiene este oxígeno, muchachos? ¿Sí? Superoxígeno. ¿Cómo es? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? 8. 16. Hipermega oxígeno. ¿Cómo es? ¿Cuánto es la valencia del oxígeno? -2. ¿Por qué creen que es -2? Porque tiene 2 electrones disponibles para intercambiarse. Aquí, ¿cuántos oxígenos hay? 2. Por lo tanto, tenemos 4 electrones. ¿No? Si le quitamos un electrón, vamos a llegar a la primera especie reactiva de oxígeno, el superóxido. El superóxido. Si le quitamos 2, pasamos al hidróxido.
Si le quitamos 3, llegamos al oxidrilo o el ion OH. De estos 3, el más importante es el oxidrilo. Este es el que causa la mayor cantidad de daño celular, ¿no? Normalmente esta reacción ocurre dentro de la mitocondria, producto de la fosforilación oxidativa, ¿no? Como hemos visto aquí, la mitocondria está fallando. Todos estos van a salir de la mitocondria y van a comenzar a dañar las moléculas. Si dañan el fosfolípido, producen peroxidación lipídica. ¿Se acuerdan cuántos tipos de cadenas tenía la cola del fosfolípido? Tiene 2, ¿no? Una saturada y una insaturada. A esa insaturada le gustan estos radicales libres. Va a venir, se va a unir con esos, la membrana se arruina y como la membrana se arruina, ya no funciona. A las proteínas las va a alterar, desnaturalización proteica. Al ADN también, daño en el ADN. Daño en el ADN. Bien. Ahora bien, si normalmente nosotros producimos esto, ¿será que nuestro cuerpo tiene algún mecanismo para protegerse, para evitar estos compuestos? ¿Qué creen? Sí, ¿no? Tiene normalmente mecanismos que le permiten evitar esta lesión. Aquí encontramos, primero, a los famosos antioxidantes. A ver, ¿algún antioxidante que conozcan, muchachos? El óxido nítrico. No, de hecho el óxido nítrico va a terminar metiéndose en la ricaldita. Termina como nitrito. Exacto. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le ponen a los jugos en la caña? Los jugos antioxidantes. Los carotenoides. Y ahora está por ahí la vitamina A. La vitamina A es un antioxidante. La vitamina E y el glutatión. Son moléculas que normalmente tiene el cuerpo para evitar el daño oxidativo. ¿Será lo único? No, también tiene enzimas. El vino, ya bueno. Bueno, una relación muy interesante el vino, ¿no? Pero actuaría más que por vitaminas, por otro tipo de conversión. Es un metabolismo distinto el vino. Ya. Enzimas. Hay una enzima para degradar superóxido, la superóxido dismutasa. Hay una enzima para degradar hidróxido. ¿Se acuerdan qué enzima es? La que degrada el hidróxido. ¿Qué enzima se encontraba en los peroxisomas? La catalasa. Catalasa. Bueno, y el hidróxido lo va a degradar el glutatión. Ya, resulta que todos estos ya no están en la forma de lesión celular. Así que no van a poder degradar estos compuestos, entonces proliferan y producen daño a nivel de la membrana. Por último, tenemos el daño del DNA. El DNA también sufre multitud de daños, cambios moleculares, etc. Resulta que el ADN tiene un guardián, una molécula que controla qué tan bien o qué tan funcional es ese ADN. Esa molécula se conoce como la P53. ¿Alguien ha escuchado hablar de la P53? Bueno, ahora he escuchado hablar. Vamos a volver a hablar de este en las bases del cáncer. Creo que Esta esta proteína va a detener lo que es la transcripción de proteínas cuando ve que se ha formado una proteína anómala. Una proteína anómala, más que eso, un ADN anómalo. ¿Ya? Este está mutado en más de la mitad de cánceres. Imagínense, es tan importante su rol que está en la base de la carcinogénesis de muchos tumores, desde el cáncer de pulmón hasta el melanoma. ¿Ya? Ok, resulta que este también detecta que el ADN se está dañando. ¿Y qué hace? Dice, ok, trataré de repararlo. Intenta repararlo. No puede. Ya, ni modo, nos mataremos. Apoptosis. Y se mata. Y termina derivando en otro mecanismo de lesión celular. Ya. Todo ello que concluye en que la célula termine muriendo. Y la muerte de esa célula termina en la disminución estructural y funcional de cualquier célula. Ok, y esos son los mecanismos de lesión y daño, básicamente. Hay más cosas todavía, pero bueno, eso lo van a ver. El hierro lo que hace es producir la concentración de radicales libres. Existe una reacción, la reacción de Feinberg. La reacción de